Bienvenidos a Tras el Telón. Acomódense, apaguen las luces y dejen que el ruido del exterior se desvanezca por completo. Hoy no venimos a hablar simplemente de una película de 1991. No venimos a repasar una cinta que hizo historia al ganar los 5 premios Oscar principales de la Academia. Hoy venimos a descender de forma literal por las escaleras del Hospital Psiquiátrico de Baltimore. Venimos a colocarnos frente a un cristal de seguridad y a sostenerle la mirada a unos ojos claros que se niegan a parpadear. En el cine, el terror suele esconderse detrás de máscaras de hockey, de colmillos afilados o de fuerzas sobrenaturales. Pero el 14 de febrero de 1991, el mundo descubrió que el verdadero pánico viste un traje de prisión perfectamente limpio, habla con una dicción que roza la perfección poética, aprecia el arte del Renacimiento italiano y prefiere acompañar el hígado con un buen vino Chianti. El silencio de los inocentes no es una historia de ficción ordinaria, es un mapa criminal. Un mapa trazado minuciosamente por el escritor Thomas Harris, utilizando los fragmentos reales de las mentes más perturbadas que la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, ha registrado en sus archivos negros. Es el choque entre la vulnerabilidad más pura de una joven recluta que carga con los fantasmas de su infancia y el intelecto más perverso, brillante y destructivo del canibalismo moderno. En esta primera parte de nuestro especial vamos a desmembrar el juego psicológico del quid pro quo. Entraremos en la mente del Dr. Hannibal Lecter y revelaremos a su contraparte en la vida real, un médico mexicano cuyo secreto sangriento quedó enterrado en el norte de México, muy cerca de donde nos encontramos el día de hoy. Preparen su mente porque, para entender el horror, a veces hay que dejar que el monstruo nos examine primero. Comencemos por el principio. La estructura cinematográfica de Jonathan Demme y el guión de Ted Talley hacen algo brillante desde los primeros minutos. Nos obligan a ver el mundo estrictamente a través de los ojos de Clarice Starling. Clarice no es una superheroína de acción. Es una estudiante de la Academia de Cuántico, cansada, con el uniforme sudado por el esfuerzo físico, abriéndose paso en un entorno de hombres corpulentos que la miran constantemente por encima del hombro. Cuando Jack Crawford, el jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, la llama a su oficina, la atmósfera cambia. Ya no estamos en un campo de entrenamiento soleado. La oficina de Crawford es un santuario del horror. Está empapelada con recortes de periódicos viejos, fotografías forenses de escenas del crimen y rostros en blanco y negro de mujeres desaparecidas. El caso de un asesino, al que la prensa llama Buffalo Bill, flota en el aire como una neblina densa, pero Crawford no la envía tras las huellas de Bill, la envía por el cebo más peligroso del mundo. El viaje de Clarice al hospital de Baltimore es un descenso mitológico al inframundo. Presten atención a cómo se construye la tensión. Cuando el Dr. Freddie Chilton guía a Clarice por los pasillos subterráneos, el entorno se degrada a cada paso. Pasamos de las oficinas iluminadas a pasillos de ladrillo, luego a pesadas rejas de hierro y finalmente a un corredor oscuro, húmedo, donde los criminales más desahuciados del mundo están enjaulados como bestias en un zoológico de pesadilla. Pero la última celda es diferente. No hay rejas de hierro que evoquen un animal salvaje. Hay un panel de vidrio grueso, perforado solo por pequeños agujeros de ventilación en la parte superior. Y detrás de él, de pie, en el centro exacto de la habitación, impecable, esperando en una postura rígida pero extrañamente relajada, como si supiera la hora exacta en la que ella iba a llegar, está él, el Dr. Hannibal Lecter.
Anthony Hopkins tomó una decisión actoral perturbadora para este papel. Decidió no parpadear casi nunca durante sus interacciones con Jodie Foster. En la psicología humana, el parpadeo es una señal biológica de empatía, sumisión o procesamiento de información. Al eliminar el parpadeo, Lecter se convierte instantáneamente ante nuestros ojos en un reptil, un depredador que evalúa a su presa sin un solo rastro de humanidad. La violencia de Lecter no es física, es quirúrgica e intelectual. En su primer encuentro, él destruye las defensas de Clarice en cuestión de segundos, usando únicamente el lenguaje. Comienza oliendo el aire a través de los orificios de ventilación. Detecta su perfume y nota que lleva una crema para la piel mucho más barata. Despelleja su estatus social analizando su bolso de imitación de cuero y sus zapatos limpios pero desgastados, revelando ante el espectador que Clarice es una chica de clase trabajadora que intenta desesperadamente ocultar sus raíces. Nota su acento de Virginia Occidental que ella intenta camuflar con una pronunciación ensayada. La llama de forma despectiva una pequeña y patética campesina. ¿Sabes cómo te veo con tu bolso bueno y tus zapatos baratos? Igual que una campesina. Una campesina muy bien aseada, con muy mal gusto. Una buena nutrición te dio huesos buenos, pero estás en una generación de una pobre basura blanca. ¿No es así, agente Starling? Y el acento que quieres olvidar con desesperación es del oeste de Virginia. ¿Qué hace tu padre? ¿Aún saca carbón? Huele a lámpara. En este punto de quiebre, donde nace el concepto que vertebra toda la narrativa, el quid pro quo, una cosa por otra, Lecter es un negociante de la psique. Le dice: te daré pistas lógicas sobre el expediente de Buffalo Bill. Te ayudaré a descifrar sus motivaciones, pero a cambio exijo pedazos de tu alma, Clarice. Quiero tus recuerdos, quiero tu dolor. A lo largo de la cinta, Clarice se ve obligada a someterse a una autopsia psicológica. Le confiesa el trauma que la persigue, la muerte de su padre, un humilde ayudante de sheriff que fue asesinado de un disparo por unos delincuentes cuando ella solo era una niña. Le confiesa el horror de haber sido enviada a vivir en una granja de ovejas en Montana con unos parientes y cómo una noche se despertó escuchando un sonido espantoso, agudo, desgarrador. Eran los corderos de la granja que estaban siendo sacrificados en el matadero. Fueron lamentos. Una especie de gritos, como la voz de un niño. ¿Qué hiciste? Bajé las escaleras, salí, subí al establo. No quería asomarme y necesitaba hacerlo. ¿Qué fue lo que viste, Clarice? Trata de recordar. Corderos. Estaban gritando. Ella, en un acto de desesperación infantil, abrió los corrales e intentó cargar a uno de los corderos para salvarlo, pero era demasiado pesado. Corrió por el frío de la noche hasta que la policía la encontró. El cordero fue sacrificado y desde entonces, cada vez que una mujer es asesinada o secuestrada, Clarice vuelve a escuchar en sus pesadillas el llanto de esos animales inocentes. Este intercambio vuelve a la película una obra profundamente vanguardista para su época. Clarice está rodeada de hombres que la minimizan o la ven como un objeto. El Dr. Chilton intenta coquetear con ella de una forma sumamente patética antes de bajar a las celdas. Los policías locales en la morgue de Virginia la ignoran y la apartan de las discusiones por el simple hecho de ser mujer. E incluso su mentor, Jack Rackford, la utiliza como una herramienta de manipulación. Irónicamente, el único hombre en toda la historia que trata a Clarice con absoluto respeto profesional y valora su intelecto es el propio monstruo caníbal. Pero la respeta de la misma forma que un entomólogo respeta un espécimen de mariposa extremadamente raro bajo el lente de su microscopio. La admira, pero no dudaría en disecarla si tuviera la oportunidad. Para la inmensa mayoría del público, Hannibal Lecter fue visto como una genialidad literaria nacida de la imaginación pura de Thomas Harris.
Sin embargo, la realidad de la criminología siempre guarda un secreto mucho más retorcido. Harris no inventó la elegancia criminal, el conocimiento mediático ni el sadismo refinado de Lecter de la nada. Los encontró en la vida real, y para descubrir el origen del caníbal más famoso del cine, tenemos que viajar al pasado, cruzar la frontera y adentrarnos en el norte de México. Viajemos en el tiempo, año 1963. Thomas Harris era un hombre periodista de 23 años que trabajaba realizando reportajes para una revista estadounidense. Su editor lo envió a la mítica e imponente prisión del Topo Chico, ubicada en Monterrey, Nuevo León. El objetivo de Harris era entrevistar a un prisionero norteamericano llamado Simmons, un hombre de aspecto tosco y pasado turbulento que había sido sentenciado a la pena de muerte tras haber cometido un triple asesinato en las carreteras de la región. Sin embargo, cuando Harris llegó a la prisión, se dio cuenta de que la atmósfera estaba sumamente tensa. Pocos días antes, Simmons había intentado escapar de la cárcel. Había logrado sobornar a algunos guardias, pero durante el intento de fuga, otros custodios lo descubrieron y le dispararon a quemarropa, dejándolo gravemente herido y desangrándose en el suelo del patio. Quien le salvó la vida a Simmons en ese momento crucial, realizando una intervención médica de emergencia sumamente compleja, rápida y magistral bajo las pésimas condiciones higiénicas de la prisión, no fue el médico oficial del penal, fue otro recluso, un médico cirujano que cumplía una condena en una celda de aislamiento. Harris, sumamente intrigado por la historia, pidió permiso para conocer y entrevistar a ese misterioso cirujano. En las crónicas y memorias que el escritor publicó muchas décadas después, decidió referirse a él bajo el seudónimo de El Dr. Salazar. Harris relató que entró en una celda pequeña y oscura, esperando encontrarse con un criminal violento y tosco. En su lugar, se topó con un hombre de baja estatura, de una elegancia magnética indescriptible, a pesar de vestir el uniforme humilde gris de la prisión. Tenía los modales de un aristócrata, una postura impecable y una mirada profunda que parecía atravesar las paredes del recinto. Ambos hombres se sentaron y comenzaron a hablar, pero el doctor Salazar no habló de sus problemas. Comenzó a interrogar a Harris. Le preguntó sobre el aspecto físico de Simmons, sobre cómo el rostro desfigurado de Simmons afectaba su psicología y cómo el dolor de la infancia de un hombre determinaba sus impulsos homicidas. Harris quedó completamente fascinado por la agudeza filosófica, la frialdad científica y la asombrosa capacidad de análisis que poseía aquel médico presidiario. Hablaba del asesinato y del trauma con la misma soltura con la que un catedrático expone una clase de anatomía. Al terminar la conversación, Harris se despidió del médico y caminó junto al director de la prisión hacia las oficinas principales. Intrigado, le preguntó cuál era la especialidad médica del doctor Salazar y cuál era el crimen exacto por el que un hombre tan brillante y refinado estaba encerrado en una prisión de máxima seguridad en el norte de México. El director de la penitenciaría se detuvo, miró al joven periodista y le reveló la verdad que le heló la sangre. El doctor Salazar no se apellidaba Salazar. Su verdadero nombre era Alfredo Vallí Treviño. Era un médico cirujano perteneciente a una de las familias más acomodadas, respetadas y de alta sociedad de Monterrey. 4 años antes, en 1959, el doctor Vallí había mantenido una violenta y ruidosa discusión en su consultorio médico con su pareja sentimental y colega, un joven estudiante de medicina llamado Jesús Castillo Rangel. En medio del altercado, el doctor Vallí utilizó sus conocimientos farmacéuticos para sedar por completo al joven. Una vez que estuvo inconsciente sobre la mesa de exploración, Vallí tomó su bisturí quirúrgico. Con una precisión milimétrica, sin dañar las estructuras principales, para evitar un sangrado caótico inmediato, le cortó la garganta. Posteriormente, utilizando su experiencia en anatomía, desmembró meticulosamente el cuerpo pieza por pieza.
separando las articulaciones con la limpieza de un cirujano en pleno quirófano. Colocó los restos de forma tan compacta que cupieron perfectamente dentro de una caja de cartón pequeña. Salió de su consultorio a plena luz del día, metió la caja en el maletero de su auto y enterró los restos en un terreno baldío. Cuando el director de la prisión terminó el relato, miró a Harris y le dijo unas palabras que el escritor jamás pudo olvidar. Este médico es un peligro absoluto. Nunca saldrá vivo de esta prisión. Es un monstruo con modales. El doctor Ballí pasó décadas en prisión y finalmente fue liberado en los años 70, regresando a ejercer la medicina de forma muy discreta hasta su muerte en 2009. Pero esa experiencia periodística plantó la semilla definitiva de lo que hoy conocemos como Hannibal Lecter. La escalofriante idea de que un hombre de altísima ciencia, amante de la cultura, capaz de realizar la atrocidad humana más salvaje con la misma calma y pulcritud con la que se realiza una cirugía de corazón abierto. Pero Lecter es solo la mitad de esta historia. Si el doctor representa la mente fría que analiza desde el cautiverio, afuera en las calles hay otra sombra operando. Alguien que está cazando mujeres para arrancarles algo más que la vida. Alguien cuyo cuerpo y métodos fueron construidos uniendo los restos de los 3 de los peores asesinos seriales de la historia americana. ¿Quién fue el verdadero monstruo que inspiró a Buffalo Bill? ¿Cómo logró el FBI atraparlo usando los consejos de otro asesino en el corredor de la muerte? Eso, amigos de Detrás del Telón, lo descubriremos en la segunda y última parte de este especial. Déjenme sus teorías en los comentarios y aseguren bien sus puertas esta noche. Y recuerden siempre mirar qué es lo que se esconde justo tras el telón. Hasta la próxima parte.